Una de las últimas entrevistas que da Xóchitl Gálvez, amigos, ya no se cree ni lo que dice. Primero, cuando está con Ciro Gómez o está con alguien chayotero, el odio desmedido a la Cuarta Transformación y a la presidenta Sheinbaum. Se va a un medio que es pro 4T. Y ahí sí, para que no le chinguen, perdónenme la expresión, el gobierno tiene aciertos y no tiene aciertos. La entrevista, como siempre, amigos, intentando mitigar, no mitigar, perdónenme, se me fue la palabra, intentando minimizar los logros, perdón, que tiene la Cuarta Transformación en estos 6 años y más que van corriendo. Y sobre todo, el tema del empresariado, el tema de los empresarios en este sexenio está agarrando un auge que no se vio en el anterior. A tal grado que hasta el papá de Claudio X González lo dice, debemos dejar de estar fregando al gobierno y que trabaje como lo está haciendo, porque lo que está presentando está bastante bien. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a Xóchitl Gálvez entender esto? Vean esta entrevista, amigos, que se va volteando poco a poco y la Gálvez casi casi acaba encabronada. En el Zócalo de la Ciudad de México su informe de los primeros 100 días de gobierno. Desde la elección de 2024, el oficialismo ha acaparado la discusión pública, ya sea por su contundente victoria, por las primeras reformas o por el inicio del sexenio. Y ahora, bueno, pues es turno de ver cuál es el balance desde el campo opositor. Hoy vamos a conversar con Xóchitl Gálvez, pues que ya no le gusta que le digan ex nada, ni ex candidata, ni ex senadora, sino más bien empresaria, porque volvió a su empresa. Y bueno, pues aún así, me imagino, Xóchitl, que estás en la oposición, ¿verdad? Xóchitl, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes, a ti, a todo el auditorio, qué gusto saludarte. Pues la verdad es que a mí eso cuando me dicen ex presidenta municipal, ex senadora, ex alcaldesa, pues ¿qué eres, güey? O sea, o sea, Bueno, pero la pregunta es si sigue siendo política o no. digo, no tengo ningún cargo político, Ajá. ninguno. Simplemente soy una ciudadana como tú, como cualquier otro mexicano. Y hoy mi actividad más importante que realizo es ser empresaria. Pero Regresé, tienes en mente, se ha dicho, ha aparecido por ahí, hacer un nuevo partido. pues mira, esa era o es una posibilidad. Yo siento que a reserva de que vamos a tomar una decisión final, no la veo y no la estoy viendo viable. Primero por las formas del INE, el INE ya lo perdimos, me da mucha pena decirlo. De plano. Eh, sí, la verdad de las cosas es que no tiene los recursos suficientes para organizar una elección al Poder Judicial, no tiene los recursos suficientes para supervisar justo la creación de estos nuevos partidos. Al final van a tomar decisiones muy alineadas a Palacio Nacional y todo eso lo estoy yo valorando. Yo lo sufrí en campaña, sufría un INE totalmente parcial. Eso de que no te puedes vestir de rosa, eso de que se me plantaran en el debate prácticamente enfrente de mi cara cuando estaba prohibido que hubiera alguien dentro del debate. O sea, el INE no actuó con fuerza cuando el presidente me violentó políticamente, porque sí me violentó. En su propio libro me difama, me acusa en plena campaña electoral. Entonces, yo Me no tengo extraña ya confianza. que seas tú la que ahora está atacando al INE, cuando el INE ha sido pues más bien atacado por el obradorismo durante mucho tiempo, Porque el criticado obradorismo duramente. atacó al INE mientras lo colonizaba, ¿no? O sea, ¿qué es eso de que vaya el INE a Palacio Nacional a pedir presupuesto cuando es algo que le compete a la Cámara de Diputados? Y justamente se buscó que fueran organismos autónomos para que no tuvieran que depender del Ejecutivo en sus presupuestos y no tuvieran que doblegarse a las decisiones del Ejecutivo. A mí me parece muy mal mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum autorice un incremento del presupuesto cuando es una facultad del Legislativo. Ahora, Esas son las que a mí no me parecen. Y yo defendí, por supuesto, un INE autónomo, independiente, un INE que actuaba con fuerza, que le quitó el registro a candidatos cuando estos violentaron la norma. Pero yo siento que el INE actual no tiene esa fuerza. Hoy el INE actual está doblegado. ok, Xochitl, pero digamos, la idea no es quedarnos en el INE. Hay mucha gente en este momento preocupada por cosas que están pasando en el país y quisieran que hubiera una oposición, pues que les dé algún rumbo, alguna esperanza. Y yo te escucho, pues más bien como en un discurso un tanto derrotista, como de ya se perdió todo aquí. ¿Qué le dices a toda esa gente que te siguió durante la campaña electoral y que quizás No, está esperando que Xochitl les haga un llamado a algo? bueno, primero decirte que no es un discurso derrotista, es un discurso realista. Ok. O sea, lo que pasó con el INE durante la elección es clarísimo, lo que pasó con el Tribunal Federal Electoral, el tema de la sobrerepresentación, nunca había habido una votación tan dispar, por lo tanto, no se había dado este tema de la sobrerepresentación de más del 8%. Con ese argumento, la presidenta y el expresidente López Obrador
tomaron la decisión de prácticamente atentar contra las instituciones. O sea, la desaparición de los órganos autónomos, para mí sí es preocupante, del INAI. Al día de hoy no sabemos cuánto cuesta la refinería de Dos Bocas, no sabemos, porque se ha ocultado la información. No sabemos cuánto han costado los aviones de Mexicana de Aviación, Sí. no sabemos cuánto costó el Tren Maya, no sabemos cuánto costó el Felipe Ángeles. Yo pedí toda esa información y desaparecen al INE para ocultar. Entonces, Pero Xochitl, las críticas las hemos escuchado muchas veces, pero 2027 tal vez no esté tan lejos y la gente que no comparte o que tiene críticas a este gobierno, pues quisiera saber un poco qué va a pasar en 2027, cuál sería la ruta, cómo va a encontrar la oposición en ese año, si Xochitl Gálvez, si tú vas a ser candidata, si hay alguna alternativa en el camino para la gente que piensa que este gobierno está haciendo las cosas muy mal, pues, que son a ver, algunos, hay algunos que creen yo eso. creo que este gobierno hace cosas buenas y hace cosas malas. Ajá. Hay pocas cosas que hoy puedo celebrar este gobierno, pero la destrucción de las instituciones a mí me parece lamentable. Haber mandado al vacío al Poder Judicial, si se que tenga una idea muy clara de qué Poder Judicial vamos a tener, eso le quita una certeza jurídica al país. Bueno, ya está el diagnóstico. El diagnóstico está muy claro, se han destruido instituciones, se han hecho cosas positivas. Yo creo que el tema de la política social, de seguirla incrementando, me parece muy bien. Esas cosas yo, por supuesto que siempre estaré de acuerdo. La Viene el política 27. laboral, ¿la compartes? Por supuesto que comparto la política laboral. Yo soy de las empresarias que paga esos impuestos, que ahora le va a pagar al gobierno de la ciudad 4% de impuestos sobre nómina, que le paga a sus trabajadores el incremento de los salarios. O sea, yo soy la que hace realidad todo lo que el gobierno decide hacer. Y ya no somos tantos empresarios, ¿eh? Cada vez hay menos emprendedores, cada vez hay menos empresarios, porque cada vez es más difícil ser empresario en nuestro país. Pero pasando de ese tema, yo te diría, justo por eso, el 27 yo estoy en una idea de trabajar, sí estando del sector privado, porque a diferencia de muchos políticos corruptos, rateros, yo nunca me he robado un solo peso en mi vida. Yo tengo que regresar a mi vida laboral, tengo que generarme un salario y tengo que generarme un ingreso. Por eso regresé al sector privado. Dicho esto, mi idea es cómo logramos que en el 2027 170,000 ciudadanos cubramos las casillas para darle certeza jurídica a la elección, porque el INE ya no va a estar. El INE no sabemos si va a tener recursos para Bueno, tener el INE y quién sabe si también tampoco van a estar los partidos de oposición, porque no se los ve mucho. De todo lo que se habla es de la 4T, pero dejamos de hablar de la oposición en este país desde hace pues ya Usted varios meses. está en su luna de miel. Ve nomás el evento vergonzoso del Zócalo del domingo al estilo priista de los años 70. De Me plano. pareció ver a López Portillo, a Luis Echeverría, el arriba y adelante, las lona, los sindicatos. Todo esto que en un momento dado lamentamos, hoy están en esa luna de miel, hoy no existe la oposición. Este es un gobierno absolutamente autoritario que no le importa escuchar a la oposición. Definitivamente no escuchan ningún cambio que sea a favor de que se hagan buenas reformas. Entonces, pues por eso la oposición está desaparecida, porque ni en el peor momento del priismo yo vi tanto cinismo de ir a comprar los votos como fueron a comprar a Yunes, como fueron a comprar a los Murat, a los del Mazo, a todos estos personajes vergonzosos, corruptos, de los que tanto se aquejó Morena, hoy caminan al lado de Claudia Sheinbaum. Pero Xochitl, te interrumpo, la oposición no está perdida por culpa de la 4T, está perdida por sus propios errores. No, sí, tiene razón, no hizo lo suficiente. Hoy la 4T, con un argumento de sobrerepresentación, ha podido hacer de la Constitución lo que sea. Entonces, por eso no existe la oposición, porque no es necesario escucharla. Tienen los votos de mayoría calificada y no los tenían. Y los compraron de la manera más corrupta posible. Perdonarle las órdenes de aprehensión a los Yunes en Veracruz a cambio de que votaran la reforma del Poder Judicial me parece vergonzoso. El haber, de alguna manera, asegurado esa mayoría calificada comprando a los del Mazo, a los Murat, con sendos espacios en el Congreso, eso a mí me parece lamentable. Así construyeron esa mayoría calificada que le quiere hacer llamar que es el pueblo, que todas las decisiones las toma el pueblo. Pues yo no comparto eso, porque el pueblo lo que quiere son medicinas, el pueblo lo que quiere es seguridad pública, Ahora, el Xochitl, pueblo lo que quiere es una buena educación para sus hijos. Al final de cuentas, yo diría, no hay victorias para siempre ni derrotas para siempre. no, Hay claro. que darle su tiempo a Sheinbaum, el tiempo nos va a decir, y yo no quisiera apostarle al fracaso tampoco, porque pagar la nómina de 200 empleados cada quincena no es cosa menor. A mí no me conviene que el país fracase, a mí no me conviene que nos vaya mal a los mexicanos, porque yo tendría que cerrar mi negocio y tendría que dejar sin empleo a muchos cientos por lo menos a 200 personas. Claro. En este sentido, lo que yo te diría es, va a pasar esta luna de miel, se van a sentar las cosas y vamos a ir viendo realmente cuál es el tono de gobernar de la presidenta. Ahora, en algún momento dijiste que Claudia heredó un país en llamas, pero que no lo va a reconocer porque López Obrador es incuestionable. Este comentario coincide un poco, me parece, con la narrativa que cuestiona pues, la propia autonomía de Claudia, sugiriendo que ella obedece a los lineamientos de López Obrador. ¿No crees que detrás de esta clase de críticas de repente se esconde un cierto machismo, esta idea de que quien gobierna es él y no ella? ¿Cómo ves este tipo de A ver, discurso? a la verdad eso no es machismo, eso es la evidencia de lo que vemos todos los días, y no porque sea mujer, podría ser hombre. ¿Tú ves Y a AMLO podría, gobernando y no a Claudia? a ver, yo te voy a decir que Claudia es incapaz de cuestionar resultados de López Obrador. O sea, irse a Calderón ya me parece ridículo. Echarle la culpa a Calderón sin siquiera pasar por Peña, porque no pueden tocar a Peña Nieto.
brincarse a López Obrador me parece ridículo. Ella tiene que aceptar que López Obrador le dejó 200,000 personas asesinadas, más de 100,000 desaparecidas. Esa es la realidad del país que ella recibió. López Obrador protegió a la delincuencia. Y Está también bien, es pero ella que, está tomando las decisiones hoy. a ver, simplemente yo nunca dije que ella no gobernaba. Yo lo que dije es que ella era incapaz de cuestionar Exacto. una de las decisiones de López Obrador. Eso es bien Pero distinto hay un a lo sector que de la tú estás. oposición insistiendo en que Claudia no gobierna, que Bueno, gobierna él. bueno, ese es otro No personaje. compartes esos puntos de vista. No, lo que sí te digo Y es si lo ves que hay un machismo en eso. bueno, puede ser que haya un machismo, pero no creo que sea un machismo en ese sentido. Se cuestionaría si fuera hombre o si fuera mujer. Igual se le Ajá. cuestionaría si hubiera sido Brad el presidente y estuviera tomando las mismas decisiones y no cuestionara a López Obrador, se lo diríamos. Es Claudia Sheinbaum. Yo sí creo que ella va a proteger a López Obrador a morir. No va a ser capaz de decir López Obrador me dejó un país en llamas y tú y yo coincidimos que sí dejó un país en llamas. Yo Sinaloa. no coincido en eso, A ver, Xochitl. bueno, a ver, estas 10 personas descuartizadas en No Tabasco. pongas palabras en mi boca. Las 10 personas descuartizadas en Tabasco, ¿qué le decimos a su familia? ¿Qué le decimos a su familia de los 14 jóvenes que están desaparecidos en Oaxaca? ¿Qué le decimos a todo lo que ha pasado en Michoacán, en Guerrero, al presidente municipal descabezado? ¿Qué le decimos a los policías de Coyuca de Benítez que mataron? O sea, no es uno, son cientos de personas asesinadas y el presidente López Obrador, expresidente López Obrador, fue incapaz de detener Sí. capo, fue incapaz de decomisar fentanilo. Sí Pero hay, bueno, sí tienes que ¿están reconocer mejorando que las cosas con Claudia Sheinbaum en materia de seguridad? hay un cambio de estrategia, no hay duda. Hoy tenemos Lo muchísimos, celebras. yo celebro que haya un cambio de estrategia. Y Bien. yo me parece, porque no podíamos seguir por la misma estrategia. Hoy hemos tenido enfrentamientos letales. Obviamente, pues eso a López Obrador no le gustaba, decía mátalos en caliente. Pues hoy ha habido mucho más bajas del lado del narcotráfico, pero pues no estaban, o sea, los soldados estaban maniatados, los guardias federales estaban maniatados. No es posible que lo sacaran ahora sí que escobazos. Eso era súper vergonzoso, porque la instrucción era no disparen, la instrucción era no confronten. Hoy están confrontando. Hoy las policías estatales están actuando porque a los delincuentes se les tiene que pues atacar si te atacan. No les puedes decir, oye, señores, hagan favor de retirarse. Hoy hay más decomisos, hoy hay más detenciones, Bien. hoy vemos a un Omar García Harfuch, por cierto, heredero de García Luna. No todo lo que hizo García Luna estaba tan mal. Esta formación de estos cuadros a los que pertenece García Harfuch no estaba mal. Yo creo que qué bueno que formaron buenos policías. Hoy él está a cargo de la estrategia de seguridad y me parece, y lo celebro, que esta esté cambiando. ¿Qué más ves de positivo que le reconozcas a Claudia Sheinbaum? Por ejemplo, haber retomado el proyecto de Enrique Peña Nieto de convertir la termoeléctrica a gas en Tula. Ajá. En 2017 se anunció la construcción del ducto Tuxpan-Tula, que por cierto se quedó a 19 kilómetros, y otro ducto se quedó a menos de 3 kilómetros en Tula, que por cierto militantes morenistas utilizaron como arma en contra del gobierno hasta que se hicieron diputados federales. Por cierto, acabó en la cárcel el alcalde de Atotonilco, y se opusieron a la construcción del ducto. Y ese ducto, por cierto, no está terminado. Es algo que Claudia tiene que resolver, ese conflicto social que hay con comunidades indígenas del lado de Puebla, de Hidalgo, en ese sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, ojalá se resuelva el conflicto social, si les indemnice a la gente al costo real de la tierra, que haya los derechos de vía que debe de haber, que haya las consultas y que la termoeléctrica de Tula se convierta a gas natural. A mí me parece que ese es un anuncio ¿Tu, importante. tu principal crítica? Mi principal crítica es haber tomado como herencia las reformas a la Constitución que le dejó López Obrador. Y yo vi en ella un intento de decir la reforma al Poder Judicial hay que pensarla. Por supuesto que había que haberla pensado con más calma, había que haberla estudiado antes de tener esa boleta intendible. Para mí va a ser difícil votar, para mucha gente va a ser casi Vas a imposible. votar. Por supuesto que voy a votar, por supuesto que espero detectar buenos cuadros y poder tener gente presentable en el Poder Judicial, porque al final muchos de los casos de litigio en los que yo tenga que incurrir por alguna razón contra cualquier bronca de incumplimiento de contrato, pues lo que más me importaría es que haya una gente ética y justa tomando una decisión favorable a nosotros los empresarios, ¿no? En ese sentido, me parece que es un tache tremendo la desaparición de órganos como el INAI. Es falso que haya transparencia. Ella misma no ha decidido hacer transparente. Yo la reté a que publicara el costo de Dos Bocas, que publicara el costo del Tren Maya, que publicara el costo del AIFA, y son obras que siguen ocultos sus costos, ¿no? Xochitl, ya para terminar, ¿cómo estás viendo a la oposición representada en el Congreso? Es una pena quizás en nuestro sistema que pues alguien que hace campaña a la presidencia o a la jefatura de gobierno después se vaya a su casa, porque al final pues hicieron una campaña, representan algo de la sociedad y quizás pues gente como tú debiera estar en el Senado, quizás, o en la Cámara de Diputados, pero bueno, llegaron otros, quizás en parte gracias al trabajo que hiciste tú durante la campaña, pero bueno, hay algunas figuras que han despuntado por ahí, que quizás se distinguen un poco de la estridencia tradicional de la oposición. Yo veo, por ejemplo, a un Ricardo Anaya con participaciones, más allá de que no coincida con él, pero con participaciones muy elocuentes. Veo también, por ejemplo, a Colosio como una figura respetada. ¿A quiénes estás viendo como interesantes dentro de la oposición que creas que puedan crecer eventualmente?
Pues mira, justo los dos personajes que acabas de decir, me parece que veo a un Ricardo Anaya mucho más maduro, mucho más asentado. Obviamente, yo hoy, después de una campaña presidencial, soy una mucho mejor persona. O sea, imagínate lo que me tocó vivir, las presiones más allá de estos temas familiares que sí te sensibilizan y decir, regresé y encontré a mi familia completa, pues para mí es una maravilla, ¿no? O estoy viva después de que mataron a no sé cuántos precandidatos con los que yo caminé, como el candidato de Coyuca o como el candidato del Mante, que al final no llegaron a sus contiendas electorales. Entonces, por supuesto que Ricardo tiene esa experiencia que yo hoy también adquirí y tengo, y yo estoy segura que nos hace ver la vida totalmente diferente. Luis Donaldo tiene una herencia de nombre impresionante, o sea, imagínate apellidarte Colosio, pero más allá de eso es un joven centrado, es un joven preparado, es un joven que tiene pasión y amor por México. Yo sí creo que hay otros personajes menos conocidos que están haciendo algún trabajo importante dentro de ese mundo que no te escucha, que no te ve. Pero bueno, yo creo que algo que va a sonar muy feo, pero es Morena se está atascando. O sea, hoy no tiene Pero ningún... pues también ustedes están cediendo la plaza, ¿no? O ¿a No, poco no, la no, oposición se está no, reorganizando? a ver, a nivel de votaciones no hay nada que hacer en los congresos, nada. Morena se atasca, ahora sí que atásquense, pero no tienen un solo pretexto para no dar resultados. Uno solo. Las cuentas que les vamos a pedir van a ser brutales y contundentes. Bueno, Así es que yo diría, efectivamente, hoy la oposición está minimizada y nomás déjame concluir. Mi trabajo hacia el 27 va a ser claro. ¿Cómo nos organizamos los ciudadanos que no tenemos partido político para que en el 27 cubramos el 100% de las casillas y esa noche podamos tener actas que yo no tuve como candidata presidencial, porque solo cubrimos el 40% de las casillas con los partidos que me acompañaron y eso es inaceptable, porque ahí Morena sí metió la mano y la metió muy duro para lograr esa mayoría calificada. Hay actas que sobrepasan el número de votantes, o sea, votó el 104%. Hay actas que tienen casilla zapato, que el 100% votó por Morena, y esas cosas no pueden volver a pasar. Ese era el viejo PRI de los años 70 que todo el mundo nos opusimos y que ojalá la llegada de todos esos personajes impresentables y otros que ya tenía Morena también impresentables, no haga que nuestra democracia quede totalmente en riesgo y tengan la tentación de perpetuarse en el poder como sea. Decir la reforma del Poder Judicial hay que pensar. Sigue traumada después de la derrota. Y vemos solamente en una entrevista una Xóchitl Gálvez que se empieza a quebrar, a romper, a quebrar, a romper, diciendo, es que perdí por culpa de Morena. Perdí porque no todas las casillas estuvieron cubiertas. El tema de seguridad va mal. Y vemos, la pregunta de Hernán Gómez fue muy sencilla. ¿Cómo ves el gobierno de la presidenta Sheinbaum, la presidenta actual de los Estados Unidos mexicanos? Y tiene que irse estas personas que decían, Calderón, no, no, ya, dejen de ver al pasado. Y empieza con el tema, pero es que AMLO hizo esto, AMLO hizo lo otro. Estamos hablando de la presidenta Sheinbaum. Y estamos muy de acuerdo que Omar García Harfuch está haciendo un trabajo bastante bueno como secretario de seguridad. Pero eso no es todo. Empieza con la narrativa Gálvez de decir, el heredero de Genaro García Luna. ¿Heredero por qué? ¿Fue mano derecha de Genaro García Luna? No. ¿Fue uno de sus trabajadores? Pues sí. Harfuch se ha dedicado a lo que es la seguridad durante toda su vida política. Pero así, amigos, acaba nuevamente humillada Xóchitl Gálvez y qué bueno. Siempre es más de lo mismo con esta señora. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.